La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando sobre, buscando contestar la pregunta, ¿qué tiene que hacer el pecador para ser salvo? Y lo primero que hicimos, hermanos, fue definir ese hacer y diferenciarlo de lo que mucha gente conoce como obras para salvación. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que cuando estemos hablando de algo que el pecador tiene que hacer para ser salvo, ¿sí?, no estamos hablando en ningún sentido de obras para la salvación. Estamos hablando, hermanos, de ese hacer que es la respuesta necesaria y obligatoria a la demanda del Evangelio en la vida del pecador, hermanos, ¿sí? Hemos estado estudiando ya durante algún tiempo también estas enseñanzas, hermanos. Yo creo que para todos los que estamos aquí es claro que el pecador tiene que ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. El pecador, hermanos, está condenado, ¿sí?, al infierno. Y no hay nada que él pueda hacer. Pero al mismo tiempo, curiosamente, el Evangelio demanda algo que hacer. Y a lo mejor alguno pudiera decir, hermano, ¿y si la palabra hacer resulta tan conflictiva? Porque ¿cómo está eso que no podemos hacer nada para ser salvos, pero el Evangelio demanda algo que hacer? Y si la palabra hacer resulta tan conflictiva, ¿por qué mejor no la cambiamos? La respuesta sencilla, hermano, sería porque no somos más sabios que Dios, ni de cerquitas, hermano. Y usted lo ha visto, hermanos, en la cita que leímos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar el Evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse. Ojo que no dijo el tiempo se ha cumplido, no hay nada que tengan que hacer. Dijo: arrepiéntanse. El Evangelio de Marcos, un pasaje paralelo a este en el capítulo 1, dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es una realidad, hermanos, y todos estamos completamente conscientes de esto, que Dios es soberano, ¿verdad, hermanos? Dios es soberano. Aún en lo referente a la salvación del hombre, Dios es soberano, hermanos, ¿sí? De eso no hay ninguna duda. Pero es importante, hermanos, que nosotros cuidemos que, movidos por el celo de defender la palabra, y ojo, hermanos, movidos por el celo de defender en cierto sentido una interpretación correcta de las Escrituras, hermanos, porque es una realidad, hermanos, que Dios es soberano en la salvación y que el hombre no puede hacer nada. Es una realidad, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que movidos por el celo de esa interpretación, no caigamos en un extremo que es verdaderamente muy peligroso, hermano. Y en nuestro afán de ser bíblicos, terminemos nosotros presentando un evangelio diferente al que Cristo presentó y al que Cristo nos manda a presentar. Entonces, hermanos, son dos cosas importantes. Sí, Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no excluye que nosotros presentemos el evangelio demandando ciertas cosas que el hombre tiene que hacer, ¿sí? Y no podríamos, hermanos, pensarnos o creernos más sabios que Dios, porque eso sería extremadamente arrogante, hermano, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, hermanos, y yo le invito que usted analice esa parte también, yo no he encontrado hasta ahorita, hermanos, y de verdad no creo encontrarlo, no creo que esté mal, hermanos, pero yo no he encontrado hasta ahorita ni un solo caso, un solo caso, he encontrado en la Escritura, ni siquiera uno, en donde una persona a la que se le ha predicado el Evangelio
y que Dios mueve en su corazón el preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo no he encontrado en toda la Escritura que reciba de parte, ya sea de Cristo, de los profetas o de los apóstoles, y que le hayan dicho, no tienes que hacer nada. La salvación es obra de Dios. Y ojo, hermanos, eso es bíblico, ¿verdad? Pero ¿por qué no encontramos, hermanos? Hasta ahorita yo no he encontrado ni un solo ejemplo de alguien que diga, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y que los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo le haya dicho, no tienes que hacer nada. Dios es soberano. No hay nada que tú tengas que hacer para ser salvo. No aparece, hermanos, en la Escritura. Esa respuesta no aparece. Si nosotros viéramos esa respuesta tan solamente en una sola ocasión, a esta pregunta en específico, eso tendría que ser argumento suficiente para que nosotros pudiéramos actuar de la misma manera y presentar el Evangelio de esa manera. Tampoco, hermanos, así como no encontramos ninguna respuesta que diga, no tienes que hacer nada para ser salvo, tampoco encontramos una respuesta que diga, mira, tienes que repetir esta oración conmigo. Ojo, hermanos, sí, ojo con esto. Tampoco encontramos en la Escritura que le digan, es que pídele a Dios que te guíe. Yo quiero ser salvo y que no encontramos en la Escritura que alguien le diga, pídele a Dios que te guíe. Algo que también muchas veces, hermanos, lo usamos mucho, pero tampoco lo encontramos en la Escritura, que alguien diga, es que yo quiero saber qué tengo que hacer para ser salvo. Habla con Dios en tu habitación a solas. No lo encontramos, hermano. No aparece. Eso no aparece. ¿Sí? Es más, hermanos, ni siquiera dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo respondiéndole, pídele a Dios que quiere ser salvo. Y si Él quiere, te salvará. ¿O usted sí lo ha encontrado? No hay. No hay. Pero ojo, hermanos, sabemos y reconocemos que la salvación es por obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué será que en la Escritura, cuando alguien pregunta sobre la salvación y qué tiene que hacer, ¿se habrán equivocado los apóstoles, hermano? ¿Se habrá equivocado nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrán interpretado de forma incorrecta la doctrina de la predestinación? Yo creo que no, hermano. Estoy 100% seguro que no es así. Al contrario, hermanos, ellos conocían la doctrina de la predestinación, sobre todo nuestro Señor Jesucristo. La respuesta que Cristo, hermanos, que tanto Cristo como los apóstoles y los mismos profetas, aunque hoy nos vamos a enfocar más en el Nuevo Testamento, hermanos, pero la respuesta que dan a esta pregunta, tanto los apóstoles como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y Juan el Bautista, es la misma, hermanos. ¿Sí? Y no incluye ninguna de estas cosas que anteriormente yo les estuve diciendo, hermanos. ¿Sí? Ojo, ¿sí? Cuidado, hermanos, cuando alguien le pregunte de nueva cuenta, y es que yo me reconozco como pecador, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pídele a Dios a solas en tu cuarto que te salve. No es una respuesta bíblica, hermano. No puedes hacer nada. No es una respuesta bíblica. Si queremos ser bíblicos, hermanos, tenemos que responder como Jesucristo respondió, como los apóstoles enseñaron, y ahí sí va a ser una respuesta bíblica. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién vino? Jesús, ¿verdad? Estamos de acuerdo que fue Jesús el que vino. ¿Sí? Ojo, hermanos, fue Jesús. ¿Qué vino haciendo? Predicando el evangelio. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No tienes nada que hacer para ser salvo. Dios es soberano.
No, no, ¿verdad? Pídele a Dios que te guíe en la salvación a solas en tu cuarto, no, ¿verdad? Repite esta oración conmigo, no. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ojo hermanos, fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Esa es la respuesta, hermanos. ¿Qué tienes que hacer cuando te topes con alguien en la calle, cuando te topes con un vecino, cuando te topes con un familiar, cuando te topes con un amigo y que despiertes inquietud después de estarle hablando de la naturaleza de Dios y que de la naturaleza del hombre, y él se convenza de pecado y te diga: ¿y ahora qué tengo que hacer? Ojo, hermanos, ni siquiera es en primera instancia: ve a la iglesia el domingo. Lo primero que tienes que decirle: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete para con Dios y cree en el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco qué significan cada una de estas cosas, hermanos. Pero esa es la respuesta. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, los apóstoles aprendieron de Él. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 33 dice: y sacándolos les dijo: señores, ojo hermanos, esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: no tienes nada que hacer para ser salvo. ¿Verdad que no? ¿Qué dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ojo, hermano, lo que pasa aquí es maravilloso. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, antes, ser salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano, cómo sí vemos claramente, hermanos, que hubo un discipulado posterior? Pero la respuesta inmediata a la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue? Arrepiéntete y cree. Y posteriormente el apóstol Pablo, hermanos, les instruyó a él y a todos los que estaban en su casa, y luego dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas. ¿Y qué dice? Y enseguida se bautizó él con los suyos. Procedió al bautismo, hermanos. Esta parte es importante por algo que vamos a ver la próxima semana, hermanos, ¿sí? Pero hoy, hermanos, lo importante, hermanos, es, primero, ¿demanda algo el Evangelio de nosotros, del pecador? Sí. ¿Arrepentirse para con Dios? Son estas dos cosas. Hermanos, aquí quiero hacer una aclaración importante, hermanos. En la Escritura, sobre todo en la traducción de la Reina Valera, nosotros encontramos fe en nuestro Señor Jesucristo, en lugar de para con, ¿sí? Como hemos estado estudiando, hermanos, el conector más correcto, que es más fiel a la traducción de la Escritura, en ese texto, es para con, en lugar de en. ¿Por qué, hermanos? Porque el término para con hace conexión con algo que surge desde dentro hacia afuera. ¿Sí? En es algo que surge de afuera hacia afuera. Y para con de algo de dentro hacia afuera. Por eso creo yo que es más correcto hablar de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, que salga de nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Conscientes, hermanos, de que otras cositas más que vamos a ver más adelante, que Él es el que la produce. ¿Sí? Nosotros tenemos que ejercerla necesariamente. Y estas son las dos cosas, hermanos: arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo.
Esto es sumamente importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos de una forma correcta. Para nosotros poder entenderlo de una forma correcta, el día de hoy, me gustaría, hermanos, que de forma muy detenida, pero que nos vaya quedando claro para el momento de nosotros poder presentarle el Evangelio a alguien, ya sea, hermanos, que en algún futuro el Señor llame a un varón de esta iglesia para predicar, o cada uno de nosotros, hermanos, en las salidas evangelísticas, en las predicaciones al aire libre, podamos tener todo lo necesario para que si nos encontramos con alguien y esa persona pregunta, pues saber responderle. Pero para esto, hermanos, me gustaría que viéramos algunas relaciones o aplicaciones prácticas sobre la relación que hay entre el arrepentimiento y la fe, hermanos. ¿Sí? Ojo, hermanos, primero, estas dos palabras, ¿sí? Tiene un libro, el doctor Waldron, hermanos, que hace referencia a este tema. Es un libro muy bueno, ¿no? Que de hecho la próxima semana yo expondré una parte de ese libro. Él hace mención que no es idea de él, pero ya alguna vez lo platicamos, solo que lo profundizaré un poquito más sobre el árbol del arrepentimiento, hermano. Y ahí mismo en ese libro, hermanos, previo, él habla de unas características cruciales en cuanto al arrepentimiento y la fe. Primero, hermanos, el arrepentimiento y la fe son cruciales, hermanos, en la predicación del Evangelio. ¿Qué quiere decir con cruciales, hermanos? Importantísimas, necesarias, hermanos, ¿sí? El aire es crucial para que nosotros vivamos, ¿sí? Y si se nos cortan el aire, ¿qué pasa? No podemos vivir, ¿verdad? Si se nos corta el aire de repente no vamos a poder vivir porque el aire es crucial para que nosotros vivamos. El arrepentimiento, la demanda de arrepentimiento y fe, hermanos, dentro del Evangelio es crucial. Si yo le presento el Evangelio a alguien, hermanos, y ojo, hermanos, a veces decimos, es que yo nada más le hablé de Dios. Si le hablamos de Dios a alguien, hermanos, y no le presentamos el Evangelio completo, estamos haciendo un mal sobre esa persona. ¿Sí? Porque a lo mejor le está resplandeciendo una verdad y se está quedando a medias, hermano. Y puede ser un problema. ¿Sí? Por eso, hermanos, el arrepentimiento y la fe son cruciales, son necesarios en la predicación del Evangelio. Nunca puede faltar el que dentro de la predicación del Evangelio, nunca debería faltar, se haga un llamado a arrepentimiento y a fe para con nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento para con Dios y poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco, profundizando un poco más en esto. Bueno, me voy a ir de lo muy general hasta lo muy específico. Entonces, primero, hermanos, tenemos que son necesarias, son cruciales, ¿sí? Son importantísimas. Otro, hermanos, son inseparables. Siempre van juntas. Siempre van a ir juntas, hermano. Es verdad que conforme haya la necesidad, y ahorita vamos a ver también eso, muchas veces se hace más hincapié en una que en la otra, pero siempre van juntas. No puede presentarse una sin presentarse la otra. Son inseparables, pero al mismo tiempo, hermanos, no son lo mismo. Son muy diferentes. No tenemos que confundir esto, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, el arrepentimiento para con Dios y la fe para con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es crucial. Son necesarias, hermano. Se tienen que exponer. No son lo mismo, pero son inseparables. Siempre tienen que estar presentadas de esa manera. Hasta aquí, hermanos, ¿dudas? ¿No? Qué bueno, hermanos, porque estamos en lo más sencillito todavía. Ahora, me gustaría compartir algunas implicaciones prácticas que yo considero muy importante, ¿sí?
Hermanos, en la salvación, ya hemos estudiado anteriormente el Ordo Salutis, hermanos, el orden de la salvación, y estos dos elementos aparecen, la fe y el arrepentimiento. ¿Qué se dará primero, hermano? Primero será el arrepentimiento. Voy a hacer esto un poquito más para acá porque creo que la estoy tapando, ¿verdad? ¿Y si se alcanza a ver? ¿Sí? Si no, me hago así. Ahí sí ven, ¿verdad? ¿Qué será primero, hermanos? ¿El arrepentimiento o la fe? ¿O la fe o el arrepentimiento? ¿Cuál irá primero en cuanto al orden de la salvación? Ojo, hermanos, si hemos aprendido que la fe y el arrepentimiento son dos gracias inseparables, que siempre van juntas, ¿sí? Es una realidad que un creyente quizás puede experimentar en determinado momento una más que la otra. Es decir, hay veces que el creyente va a experimentar más el arrepentimiento que la fe, o a lo mejor va a experimentar más la fe que el arrepentimiento. Pero la realidad, hermanos, es que no existe una prioridad en cuanto a tiempo entre la fe y el arrepentimiento. Y si nos vamos más al orden de la salvación, hermanos, entre el llamamiento eficaz, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, hermanos, no podríamos ubicar en un tiempo cronológico. Se dan, hermanos, porque ocupan una de las otras. ¿Sí? Podríamos decir, hermanos, que el llamamiento eficaz se da antes, pero en cuanto llegue el llamamiento eficaz, hermanos, hay una regeneración. Y partiendo de esa regeneración viene el arrepentimiento y la fe. Pero hablando del arrepentimiento y la fe, hermanos, como son inseparables, siempre van juntas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y lo que me gustaría que aprendiéramos durante este tiempo, hermanos, es que cuando nosotros prediquemos el Evangelio, aprendamos o discernamos la forma en la que, cuál es el elemento, cuál es la gracia de Dios en la que tenemos que hacer más hincapié al momento que estamos predicando. ¿Sí? Pero siempre tenemos que hablar de las dos, arrepentimiento y fe. Pero hay momentos, hermanos, en las que por las condiciones a las que le estamos predicando, se va a tener que hacer más hincapié en una, sin hacer menos la otra. ¿Sí? Pero se le va a hacer más hincapié en una. ¿Por qué? Porque la persona va a manifestar más una. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir viendo cómo podemos distinguir eso, hermanos. Siguiente punto, hermanos. ¿Por qué son inseparables, hermanos? Esta mira muy aquí. Ojo, hermanos, la fe es una marca del arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué van juntas, hermanos? Porque primero, y como primer punto que estoy tomando, no es que sea primero en cuestión de orden y importancia, sino únicamente para establecerlo sistemáticamente, la fe es una marca del... es que ya sé por qué lo había cambiado, ¿no? Verdadero arrepentimiento. Todas las personas, hermanos, experimentan o hemos experimentado un tipo de tristeza por el pecado, pero realmente no siempre es el verdadero arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, y lo hemos hablado mucho, Judas, hermanos. Judas experimentó un dolor por su pecado, hermano. Muchos dicen, no, es que a Judas no le dolió haber traicionado al Señor Jesucristo. No, hermano, sí le dolió. Judas sí le dolió. De hecho, la Biblia dice que se arrepintió, hermano. No, hermano, es arrepentimiento.
real, hermano. Hermanos, quienes no nacimos en un hogar cristiano, quienes no nacimos en un hogar cristiano y hacíamos algo mal, ¿verdad que nos sentíamos mal? Y es un pecado, hermano. Y lo hacíamos y nos sentíamos mal. Es una especie de arrepentimiento, hermano, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Al haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, hay momentos en los que el pecado le puede producir cierta tristeza. Y la tristeza, hermanos, siempre mueve arrepentimiento, ¿sí? Nosotros pudiéramos decir, si bien es cierto, ahorita como dice mi hermana Saraí, para muchos puede tener mucho sentido el decir, es que fue una especie de remordimiento, pero la Biblia no nos dice que Judas tuvo una especie de remordimiento, la Biblia nos dice que Judas se arrepintió de lo que había hecho. Y ahí es donde entra el problema, ¿sí? Él se arrepintió de lo que había hecho. El problema es si ese arrepentimiento era un arrepentimiento verdadero, hermanos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero cuando uno hace un arrepentimiento verdadero? Es aquel que es producido por una tristeza, pero que viene de parte de Dios, ¿sí? El problema de Judas, hermanos, fue que aunque le dolió lo que hizo, hermanos, porque le dolió, él sabía que había pecado. El problema principal de Judas, hermanos, es que él no creyó que podría haber sido perdonado. Él no tuvo la confianza en que su pecado pudiera haber sido perdonado. Allí fue el problema de Judas, hermano. ¿Sí? No es que no se haya arrepentido, hermano, se arrepintió. Pero no era un arrepentimiento que venía de parte de Dios, con esa tristeza que produce Dios en el corazón de aquel que es convertido. ¿Por qué, hermanos? Porque Judas no pensó que si pedía perdón a Dios, podría haber sido perdonado. Todo verdadero arrepentimiento, hermanos, debe involucrar un convencimiento dentro de nosotros total de la misericordia de Dios en Cristo. Hermanos, por eso hemos hecho tanto hincapié, hermanos. Hermanos, alguien que ha pecado, es decir, hermanos, ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. Dígame si usted no ha pecado el día de hoy, hermano. Lo más probable es que sí. Pero, hermanos, ¿cuántas veces de una forma muy equivocada, por decir que estamos arrepentidos de nuestro pecado, no participamos en la Santa Cena? Ojo, hermanos, eso es de mucho cuidado. Porque si tú, hermanos, dices, estoy arrepentido porque reconozco que he pecado, y porque estoy arrepentido, no voy a participar en la Santa Cena, lo que estás haciendo es que te estás engañando realmente. No es un arrepentimiento que viene de parte de Dios, hermanos. Y por más entregado que te parezca, porque a veces, hermanos, preferimos cuando va a ser la celebración de la Santa Cena y estamos en pecado, agachar la cabeza y ponernos a orar. Y ojo, hermano, eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, hermanos, ¿sí?, incluye la confianza plena en que Dios te va a perdonar. Entonces, hermanos, si yo he pecado antes de celebrar la Santa Cena y realmente me arrepiento, ¿sí?, ¿me va a mover ese arrepentimiento a no tomar la Santa Cena? No, todo lo contrario, hermanos. Ese arrepentimiento verdadero y real me va a mover a tomar la Santa Cena. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido plenamente en que como ya le confesé mi pecado a Dios y estoy arrepentido, ese arrepentimiento tiene la confianza plena en que Dios perdona mi pecado. Y de esa manera, hermanos, el arrepentimiento verdadero no me lleva a abstenerme de la Santa Cena. Me lleva a participar en la Santa Cena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay gente, hermanos, que peca y está consciente?
pero sigue haciendo lo mismo. Es de mucho cuidado, hermano. Es muy delicado, hermano. Si tú pecas y estás consciente que has pecado, pero eso te sigue alejando de Dios, aguas, hermano. Dios perdona, ¿sí? Y la fe es una marca del verdadero arrepentimiento. Pero ojo, hermanos, otra cosa importante. Bueno, hermanos, ¿sí? Antes de pasar a ese punto, hermanos. El creyente, todo creyente, hermanos, debe experimentar un entendimiento muy profundo de la misericordia de Dios en el perdón de pecados. Hermano, el pecado más atroz que tú creas que puedes cometer, ten la seguridad que si te acercas a Dios, te lo va a perdonar. Hermano, qué bendición eso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo, hermanos? Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que no te va a hacer sentir mal. Te va a hacer sentir mal. Pero vas a confiar en Dios, en que te va a perdonar. La realidad, hermano, es que si tú no crees que puedes ser perdonado, entonces no has experimentado un verdadero arrepentimiento. Pregunto, hermano, ¿usted conoce este verdadero arrepentimiento? ¿Usted está convencido, hermano, de que abogado tenemos para con Dios? ¿Usted está convencido, hermano, de que si peca, Dios va a perdonar su pecado? ¿Está convencido plenamente? Eso es experimentar el verdadero arrepentimiento, hermano. Porque la fe es una marca de ese verdadero arrepentimiento. Ahora vamos por el otro lado, hermanos. Así como la fe es una marca del verdadero arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento de la misma manera es una marca de la fe salvadora. ¿Sí? ¿Cuántas personas conoce usted que profesan la fe en Cristo, hermanos? ¿Conoce a alguien que profese la fe en Cristo? En Cristo, hermano. ¿Sí? Todos. ¿Cuántas personas, hermanos, se han acercado a la iglesia y están, hermanos, aquí en la iglesia, manifestando tener fe en Cristo? Levante su mano, hermanos, quien tenga fe en Cristo. Casi la mayoría, hermanos. Hay algunos que yo creo que no. ¿O no escucharon? ¿Sí? Fe en Cristo, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, ¿qué hay si le dijera que hay muchos que pudieran estar manifestando o profesando una fe en Cristo, pero su fe no ha venido acompañada de arrepentimiento? Es muy lamentable, hermanos, que el entendimiento de la fe se ha diluido tanto que se ha convertido únicamente para muchos en una afirmación momentánea por Cristo. Es eso para muchos la fe, hermano. Una afirmación de momento. Muchos han cambiado, hermanos, la marca de la fe salvadora, que es el arrepentimiento. Muchos la han cambiado por un levantar la mano. Muchos la han cambiado por un pasar al frente. Muchos la han cambiado inclusive por un par de lágrimas en los ojos. Es más, muchos la han cambiado lamentablemente por un, ahora sí, pastor, me voy a poner las pilas. Muchos han cambiado eso, hermanos, y eso han creído que es fe. Pero no hay una verdadera marca del arrepentimiento. La fe, hermano,
La verdadera fe, la fe salvadora, nace de una profunda percepción del pecado y es resultado, o esto resulta, con un nuevo compromiso con Cristo. Es decir, hermanos, cuando nosotros realmente nos arrepentimos de algo, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? No, hermanos. Si nosotros decimos que tenemos fe en Cristo y aseguramos tener fe en Cristo y creemos que Cristo puede perdonar nuestros pecados, cuando se nos haga saber el pecado, hermanos, y cuando reconozcamos el pecado, no vamos a seguir siendo los mismos. Porque si seguimos siendo los mismos, hermanos, déjame decirte que lamentablemente lo único que estás haciendo es que te estás engañando tú solo. A Dios no lo vas a poder engañar. Ojo, hermanos, el pecado es una lucha constante, hermano. Pero si hay tiempo en el que se te ha estado exhortando por el mismo pecado, lo más probable, hermanos, es que no te has arrepentido realmente. Lo más probable es que tu fe sea una fe falsa, hermano. Hermano, cuando uno realmente manifiesta tener fe, ¿sí? La manifestación de esa fe, hermanos, nos va a apartar del pecado. Hermanos, pregúntatelo y reflexiona en esto. ¿Realmente has venido a Cristo? ¿Realmente tienes a Cristo en tu corazón? ¿Es real, hermano, que lo tienes? Ahora, hermanos, ¿tu vida demuestra que tienes a Cristo? ¿O sigues viviendo igual? ¿Sigues practicando, mi hermano, aquello que tú sabes que está mal? Y todavía peor, hermano, que cuando se te ha exhortado, has dicho, yo sé que estoy mal. Mire la cara que hizo el hermano, pero es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo, hermano, ¿sí? Porque, hermanos, yo creo que si el pastor pudiera hacer una lista, hermanos, de las personas a las que les ha exhortado por un pecado y le hayan dicho, yo sé que está mal, pero siguen haciendo lo mismo, ¿verdad, pastor? Que esa lista no sería nada cortita. Lamentablemente, hermanos, no sería nada cortita. Tenemos, hermanos, una costumbre muy arraigada dentro de nosotros por tomar a la ligera el sí, creo en Cristo, sí, sé que estoy mal. Un domingo cambio y a la siguiente semana otra vez a lo mismo. ¿Nos habremos arrepentido realmente, hermano? Lo más probable es que no. Y si experimentamos esto en nuestras vidas, hermanos, déjame advertirte que por más tiempo que tengas aquí, si eso es característico de tu vida, por más tiempo que tengas aquí, yo te invitaría, hermano, que te arrepientas de corazón y que clames a Dios, que pongas tu fe en Cristo. Porque es muy probable, hermano, que necesites ser salvo. Si la evidencia de tu arrepentimiento contra el pecado es solamente una afirmación con tu boca y no un cambio de actitud, no te has arrepentido. Y si no te has arrepentido, no tienes confianza para con Dios. No tienes fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros, hermanos, aprender a mantener un énfasis muy equilibrado entre estos dos deberes del Evangelio, para no pervertir ninguna de estas gracias. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros presentemos el Evangelio a otra persona, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, cuando estemos al frente predicando,
no debemos apartar ni una ni la otra, hermanos. Recuerda, hermanos, arrepiéntete para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Siempre que compartas el Evangelio con alguien, que esto no se te olvide. ¿Quieres aprender a predicarle el Evangelio a alguien? Háblale de esto. Y ahí estás predicando el Evangelio. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? De estar presentando siempre esto, hermano. Aquellos que estamos en el púlpito, hermanos, no tenemos el derecho de terminar una sola predicación sin un llamado al arrepentimiento y a la fe. No tenemos el derecho, hermano. Porque a veces, hermanos, desde el púlpito lo único que hacemos es que condenamos. Pero, hermano, ¿y la respuesta? Muchas veces, hermanos, lamentablemente desde el púlpito lo que hacemos es dejar al hombre sin excusas. Pero le enseñamos qué tiene que hacer. Porque hay algo que tiene que hacer. El Evangelio demanda algo, hermano. Allí manifestamos verdaderamente el amor. Aunque nosotros sepamos que en la iglesia hace falta más una cosa que la otra, ya sea arrepentimiento o fe, nunca de los nunca debemos dejar de hablar de las dos. Ya que la fe, hermanos, sin el arrepentimiento no llega. Y el arrepentimiento sin fe no es posible. Un arrepentimiento que no venga acompañado de la fe es falso. Una fe que no venga acompañada del arrepentimiento también es falso. Son las dos. Y las dos se tienen que experimentar. Ahora, hermanos, en una última realidad, aunque son las dos, es importante aprender a distinguir que, aunque las dos son verdades y son necesarias, hay veces que una tiene que ser más enfatizada que la otra. Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, nosotros tenemos que aprender a discernir cuál de las dos verdades es en las que se tiene que hacer más hincapié. Ojo, no estoy diciendo que sea la que se tiene que predicar. No, ¿cuál se tiene que hacer más hincapié? Porque las que se tienen que predicar son las dos. ¿Sí? Arrepentimiento y fe. Pero hay momentos en el que se va a tener que hacer más hincapié en una. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando presentó, hermanos, sus cartas y presentó el Evangelio a los Gálatas, ¿qué hacía el apóstol Pablo, hermanos? En la carta estaba hablando en contra de los judaizantes legalistas. ¿Sí? Judaizantes, hermanos, que querían hacer que los creyentes obedecieran la ley. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Hizo más hincapié en la fe que en el arrepentimiento. Pero no dejó de predicar el arrepentimiento. Y usted se preguntará, hermano, entonces ¿por qué debemos de predicar las dos cosas si hay veces que hay textos en la Escritura y es una realidad que los apóstoles a veces dicen nada más únicamente el arrepentimiento y otras veces dicen únicamente la fe? Porque mucho depende del contexto en el que estaban predicando, hermano, ¿sí? Y no quiere decir que la otra no sea necesaria. En este caso, en la iglesia de Gálatas, hermanos, debido a esa exhortación que se hacía en contra de los judaizantes legalistas, el apóstol Pablo estaba haciendo más hincapié en la fe. Esto no quiere decir que no habló del arrepentimiento, hermano, sí habló del arrepentimiento, pero hizo más hincapié en la fe. ¿Sí? Hizo más hincapié en decirle a la iglesia de Galacia que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Que solamente por la fe. Por otro lado, hermanos, cuando se le predicó a los gentiles idólatras en Atenas, ahí cambió un poquito. Ahí hizo más hincapié, hermanos, en el arrepentimiento.
Aquellos soberbios, hermanos, que creían que no tenían nada de qué arrepentirse, a ellos se les hacía más hincapié en el arrepentimiento. Entonces, mi hermano, ¿qué pasa? Cuando nosotros presentemos el Evangelio, ojo, no olvidemos, las dos son necesarias, arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Pero dependiendo de la condición en la que esté la persona que está recibiendo el mensaje, vamos a saber si lo que ocupa es hacer más hincapié en el arrepentimiento que en la fe. Aunque como son inseparables, hermanos, el arrepentimiento sin fe no va a ser posible, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Que si nuestro pastor o algún hermano va a exhortarle por un pecado que ya se le ha exhortado, no esperen que llegue diciéndole, hermano, ten fe en nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, lo más probable es que va a llegar y le va a decir, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Pero si por otro lado, hermanos, tú te consideras que estás bien, perdón, si por otro lado tú te consideras que estás haciendo mal y que te sientes indigno, que reconoces tu pecado y te sientes indigno, pues entonces seguramente la exhortación va a venir acompañada más de ten fe en nuestro Señor Jesucristo que te puede perdonar tus pecados. Dependiendo, hermanos, la situación en la que nos encontremos es sobre la que vamos a hacer más hincapié, pero se tienen que presentar las dos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí queda claro esto? En la actualidad, hermanos, creo que sin duda alguna, hermanos, en el contexto que vivimos, es más necesario hacer énfasis en el arrepentimiento. Sin duda alguna, hermanos, créame, se lo digo de verdad. Es más necesario hacer énfasis en el arrepentimiento. Y no solamente a los inconversos, hermanos, a los creyentes también, hermanos. ¿Cuántos hasta el día de hoy, hermanos, hasta este momento, después de reconocer y afirmar verdades, nada más por poner un ejemplo, hermanos, del día del Señor, seguimos practicando lo mismo? Después, hermanos, de haber sido instruidos, después de haber sido exhortados, después de haber recibido toda instrucción, seguimos poniendo la fiesta del primo, el ejercicio físico, la convivencia con un familiar. ¿Qué más? El mandado, el trabajo, las actividades externas. Seguimos haciendo hincapié en cosas de las cuales tendríamos que habernos arrepentido. ¿Sí? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos estas verdades. ¿Sí? Es importante. Creo, hermanos, que es necesario que desde el púlpito se predique el arrepentimiento. Es muy necesario. Pero también, mis hermanos, es muy necesario que prediquemos de la fe. No sea que también podamos caer en un extremo. ¿Sí? Pero ambas son indispensables, ambas son necesarias y ambas tienen que ser predicadas. Y hermanos, yo te invito, si tú sabes que estás haciendo algo mal y continúas haciéndolo, ojo, hermanos, ten mucho cuidado, porque estás pecando. Pero yo creo en nuestro Señor Jesucristo. Tu pecado me hace ver que en realidad tu creer en el Señor Jesucristo puede que no sea del todo real. Porque sigues cometiendo el mismo pecado.
Para ir concluyendo, hermanos, porque ya estamos llegando al tiempo, ¿cuáles son las dos cosas que debes hacer para ser salvo? Ojo, reconocemos, hermanos, y creemos en la soberanía de Dios en la salvación. Reconocemos, hermanos, que solo Dios es el que puede obrar en un corazón para transformarlo. Pero la misma palabra nos enseña que se tiene que hacer un llamado a dos cosas importantes. Y espero que esto nos haya quedado bien en claro y que estemos listos para nosotros poder presentar estas demandas. Pero antes de poder hacerlo, hermanos, me gustaría que tú te preguntaras a ti mismo, ¿has experimentado estas dos cosas realmente? ¿Realmente las has vivido? Respondas lo que respondas dentro de ti a esta pregunta. Estoy completamente convencido, mi hermano, que tenemos que profundizar más todavía. Respondas lo que respondas. Si me has dicho, sí, yo lo he experimentado, estoy convencido que tenemos que profundizar más para asegurarnos que realmente lo hemos hecho. Si no lo has hecho y te das cuenta ahorita de que yo creo que no lo he hecho, estoy convencido que tenemos que profundizar más. Y es lo que vamos a ir haciendo clase por clase, hermanos, ¿sí? Pero es necesario que confirmemos cada uno de nosotros que realmente nos hemos arrepentido para con Dios y hemos puesto nuestra fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y que esas sean unas verdades constantes en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para después darle el paso a nuestro pastor. Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo, por este momento, por la oportunidad que nos das de poder estar en esta noche, alabando y adorando tu santo nombre, mi Dios. Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, por cada uno de los hermanos aquí presentes, que tu palabra, mi Dios, con fidelidad pueda ser puesta en práctica en nuestros corazones. Mi Dios, sabemos y reconocemos que tú eres quien nos lleva a ese arrepentimiento y a esa fe, pero también sabemos, mi Dios, y reconocemos que nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo en ese arrepentimiento y en esa fe, y que tenemos que hacer aquello que nos corresponde. Suplicamos, mi Dios, por cada uno de los hermanos aquí presentes, por aquellos que quizás por alguna u otra razón no han podido estar, mi Dios, te pedimos que seas en ellos. Te agradecemos infinitamente por este día y porque tú nos permites este día continuar gozándonos delante de tu presencia en la forma tan especial que tú lo has designado para tu honra y tu gloria. Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, que durante la semana nos prepares también para el próximo domingo, en el que podamos glorificar y exaltar tu santo nombre, a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por toda la eternidad, con quien estaremos gozando de esas bendiciones. Gracias, Padre, te damos por todo, y lo ponemos en tus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén.